Nicolás, ¿querés comentarnos vos la reflexión, una de las reflexiones de hoy? Dale, Nera. Justamente para poner un poco en contexto, también vamos a poner una imagen referida un poco al tema y es, saben que yo estoy metido en la cuestión de las encuestas, tuiteo, retuiteo, subo a mi Instagram y demás. Y justamente hace poco me llegó una encuesta de la Universidad de San Andrés, una de las encuestadoras más serias que existe dentro de lo que se puede, obviamente, hablar en política de fiabilidad. Y me las puse a analizar y muchísima gente se pondría a haber visto seguramente la cuestión de qué candidato tiene mejor imagen, qué candidato tiene más votos, quién tiene más posibilidad de ganar y quién no. Y justamente lo que sucede es que uno cuando se pone a analizar fríamente lo que descubre en la Argentina es una falta de representatividad tan grande y que la gente no termina eligiendo al candidato que verdaderamente adhiere con sus ideas. Pero esto me gustaría llevarlo un poco más al lenguaje de la gente común en una de esas. Saben que yo no soy de hablar con palabras muy intelectuales y demás, pero cada vez la política argentina se termina llevando como termina siendo el fútbol argentino. Boca y River, kirchnerismo y macrismo. Lo mismo sucede acá. Ninguno de los dos es la solución porque lo sabemos, pero ambos son los partidos que más imagen negativa tiene, pero que más caudal de votos poseen por toda justamente esta especie de grieta que se ha generado me animaría a decir desde antes del 80, desde la época del radicalismo contra el peronismo en su momento, que se fue obviamente cambiando y demás, sacando alguna etapa de la historia argentina, la cual no quiero entrar en debate, pero que para mí no existió en esta grieta, justamente podemos ver la falta de representatividad que existe hoy en día cuando uno analiza, por ejemplo, y ve que el desapruebo del gobierno nacional es mayor al 76%. Estamos hablando de un apruebo del 24 o menos, cuando uno se pone a ver que en la gran mayoría de las provincias del país, sacando las provincias que viven del Estado prácticamente, odian tanto al oficialismo de Alberto Fernández como a la oposición de Patricia Bullrich o de Horacio Rodríguez Larreta. Cuando uno se pone a analizar y ve que las principales problemáticas del país son las últimas que se tocan en la agenda política, por ejemplo, la inflación, la corrupción, la delincuencia, la pobreza, la falta de trabajo, y uno de los principales justamente problemas que considera la gente son los políticos. Es una cosa loco, pero un 23% de la gente considera que el verdadero problema en la Argentina son los políticos. También cuando uno ve, por ejemplo, las expectativas a futuro, las encuestas claramente, y cualquiera que sale a caminar un poco a la calle y le pregunta ¿cómo ves la Argentina en el futuro? Te va a decir peor que hoy, seguro. Es más, hay una página de Twitter que yo todas las mañanas cuando me levanto tuiteo lo mismo, que pone hoy viene el peor día de la Argentina. Y todos los días va tuiteando lo mismo porque cada día van surgiendo noticias que ya todos conocemos lamentablemente, que muestra la falta de gobernabilidad, la falta de legitimidad del poder que no logra el gobierno ejecutivo nacional, por dar un ejemplo, el cual claramente una gran legitimidad y una gran gobernabilidad los primeros meses de la pandemia, en marzo, abril del 2020 hasta junio, y luego viendo que llegando a casi 85 puntos a favor de imagen positiva tenía Alberto Fernández, y luego claramente fue disminuyendo hasta hoy que tiene un 24 Alberto Fernández y aproximadamente Cristina un 30. Luego cuando nos ponemos a ver un poco los candidatos, donde incluimos a todos, el candidato con mayor imagen positiva, obviamente sabemos que estas encuestas un poquito modificadas están, no nos vamos a mentir. Horacio Rodríguez Larreta es la persona con una imagen positiva o algo buena de casi un 43%, lo cual no significa nada. Luego viene María Eugenia Vidal y así podemos ir analizando dato a dato y vemos que no hay político argentino el cual la gente se sienta representado, el cual la gente sienta que verdaderamente le puede dar una solución al país, por lo cual yo considero que ya el problema no terminan siendo los candidatos políticos simplemente, sino que el problema termina siendo la propia política y la propia sociedad argentina, la cual se ha sumergido en esta especie de grieta y en esta especie de encuentro de fútbol de Boca versus River, de macrismo contra kirchnerismo, de Larreta y Bullrich contra Cristina Fernández, Kicillof y Alberto Fernández, el cual no lo deja ver más allá y nadie se da cuenta del daño que se le está haciendo a la sociedad en sentido de político, lo cual demuestra un poco la falta de representatividad, la falta de gobernabilidad y la falta justamente de legitimidad que está sufriendo toda la política en sí y también justamente el odio que se está generando no solamente hacia los políticos, sino hacia la propia política, que lamentablemente estos políticos no hacen política, hacen politiquería, que es distinto. Horacio Nera.
Me parece muy curioso esto que marcaste, ya le dejo la palabra a Horacio, de el odio hacia la política, ¿no? Porque muchos de los que están escuchando sabrán que yo durante un tiempo trabajé haciendo llamadas telefónicas a la gente para hacer encuestas políticas, ¿no? En un call center. Y lo más común era que la gente apenas vos le hablabas de política, enseguida sacaba una reacción negativa y sacaba malos comentarios, incluso insultos a quien lo estaba llamando, porque la gente siente bastante odio, bastante desprecio hacia la política en general. Y era más fácil encontrar personas que insultaran a quien le estaba hablando de política, en este caso de una encuesta, que gente que se involucrase, ¿no? Y que dijera, bueno, sí, yo voy a votar a tal candidato, o me interesa tal lista, o me interesa tal otro espacio. Los que realmente se los veía involucrados eran los que menos. La mayoría de la gente era el odio lo que los movía, incluso los que respondían encuestas. Era bastante común encontrar el odio en esa encuesta política. Y otro punto que me interesó muchísimo, Nico, fue esto que vos hablabas sobre la grieta, ¿no? Cómo va subiendo la imagen positiva de uno, cae la del otro, va cayendo la del otro, sube de nuevo la de uno, porque pareciera que en Argentina vos no sos ni bueno ni malo según criterios morales, sino según quién está al frente tuyo. Si quien está al frente tuyo es muy malo, entonces vos ya no sos tan malo como lo eras hace 2 meses cuando todo el mundo te odiaba, porque ahora hay otro que es peor que vos, y resulta que si el otro es peor que vos, entonces, bueno, vos ya no sos tan malo y te podría llegar a votar. Bueno, quería comentar un poco eso y hacer esa reflexión sobre esto que me parece un tema bastante central en la política argentina. Horacio. Sí, para no extender tanto el presente bloque de reflexión, sí me gustaría tocar algunos puntos que creo que son ideas esenciales, insisto, más para dejar una incógnita que grados de certeza. Y desde ya saludando enormemente a Luis Mateo, saludando a Melody Gutiérrez, que hace una gran colaboración con nosotros, moderando los chats, a Lorena y a Facundo, que están desde primera hora acompañando hoy día. Lo que sucede a mi humilde criterio, no solo en Argentina, sino en vastas partes de la población mundial, es que se empieza a ver lo que ha sido a grandes rasgos la farsa o al menos el error de constituir a la democracia como un dogma, porque uno entiende que la democracia es un instrumento bastante civilizado dentro de lo que se puede esperar para elegir representantes. Ahora bien, lo real es que no son representantes los que están en el gobierno. A ver, voy a dar un ejemplo en términos jurídicos. Un mandatario, esto es un caso concreto, es, por ejemplo, mi relación con Nicolás, porque yo a Nicolás le digo, Nicolás, necesito que vos vayas a mi nombre a tal lugar, cobres tal dinero, de allí saques un porcentaje de comisión y el resto me lo alcanzás por favor a mi hogar. Eso es dar un ejemplo concreto, digamos, de lo que es un mandatario. Es decir, él no tiene capacidad para disponer con ese dinero que cobra a mi nombre lo que él desee, si se compra un automóvil o si se compra una casa. Simplemente va, cobra y me trae el dinero. Ahora, el gobierno ni siquiera es que está actuando a nombre de los administrados. No es que dice, bueno, los cordobeses desean invertir en rutas, yo les voy a construir en ruta, porque muy por el contrario, dispone abiertamente qué hacer y cómo hacer con el trabajo de los argentinos. Entonces, de repente, mañana un argentino promedio se levanta y dice, tengo una previsión tributaria superior al 60%, tengo servicios del 90º mundo, estoy desamparado, no poseo la más mínima seguridad, no solamente en materia militar, sino también en materia sanitaria, en materia educativa, y de repente dicen, ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? Para ser un esclavo más del sistema. Pero un esclavo que se legitima el poder a través de la democracia, porque lo que sucede es que una mayoría circunstancial define lo que es bueno, bello y cierto. Ejemplos concretos. Tanto que se habla de que la democracia es un estado de civilización, y de hecho, gracias a la democracia, es que hoy es legal, incluso financiado por el propio Estado, aniquilar a un niño en el vientre materno. Y fue democrático. Entonces, esto es lo que sí me interesa rescatar al día de hoy, porque lo que se ve quizás más que una crisis de representatividad, que la hay, porque no hay ningún representante que sea capaz de darle una respuesta al pueblo en general, sino que son más que una búsqueda de intereses.
intereses de distintos cortes ideológicos, pero no dejan de ser una búsqueda de intereses, por un lado, y por otro lado, porque también el gobierno empieza a entrar en crisis. El gobierno también empieza a entrar en crisis porque hay un importante sector de la población que empieza a razonar esto que estamos diciendo. Hay un importante sector de la población que dice, ¿por qué tengo que pagar impuestos y quedarme encerrado en mi casa mientras los corruptos están bailando en la televisión a costa de la libertad de los argentinos? Porque de repente aparece Tinelli y todo el que va al programa de Tinelli también es cómplice de ver cómo esta gente sigue en el poder, sigue alimentando su rating, sigue enquistado en el Estado, porque tienen a su vez sus influencias a través del gobierno, por eso tienen esos permisos especiales, y la gente común lo sigue viendo por televisión. Entonces, este es el problema de fondo. No me quiero extender más, pero sí quería rescatar este punto de demostrar cómo todo lo que empieza a tocar el Estado naturalmente tiende a la corrupción y de hecho esa corrupción se legitima siempre bajo las ideas de la democracia. Entonces, no es una crítica a la democracia per se ni una revalorización de lo que fue un proceso de reorganización nacional o un golpe militar. Lo que estamos diciendo es, cuidado con confundir un gran error que es muy común, que es la idea de la representación, por un lado, y la idea de la gobernabilidad por otro. Porque lo que está pasando es que no hay representatividad, claramente bien lo expuso Nicolás, como tampoco hay gobernabilidad, o al menos no hay una gobernabilidad a partir del consenso que tanto se ha vendido en los últimos 200 años. Lo que hay es simplemente una tiranía amparada en una mayoría circunstancial. 6 de cada 10 votaron en un régimen corrupto y por lo tanto eso habilita que los 4 honestos deban trabajar para sostener a esos 6 que están viviendo parasitariamente. Es mucho más complejo, sabemos que son bloques de menos de 15 minutos, sabemos que no podemos exponer todo un tratado sobre la democracia, le dedico un capítulo entero en mi libro, pero sí quería dejar al salvo esta cuestión de decir lo que muy bien plantea Nicolás en la política práctica, también se sustenta en el plano filosófico, que es por qué una minoría debería obedecer una mayoría circunstancial que mediante la coacción del Estado puede obligar a convertir a una persona de bien en un esclavo al servicio del parásito. Perfecto, Negro. ¿Cómo te parece? Está silenciado. Dale. ¿Querés hacer el cierre vos, Nico? Bueno, no hay ningún problema, les recordamos a toda la gente que estos bloques los hacemos en vivo por twitch.tv/la-resistencia y también los subimos luego a nuestro canal de YouTube, La Resistencia Radio. Tienen todas nuestras redes sociales en la descripción, también los métodos para apoyarnos por Patreon, PayPal y Mercado Pago, y si no se pueden comunicar por nosotros a nuestro Instagram o a los Instagram personales nuestros, y ahí les comunicaremos los mejores medios por los cuales salteemos algunas trabas que nos están poniendo por distintos métodos. Nos dejamos con más resistencia y mejor.